Un cordial saludo, mi nombre es Ignacio Quiñones, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Para esta materia, Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos, me corresponde presentar la fase 3, caracterizar residuos sólidos y construir compostador casero, presentado a la tutora Diana Marcela Ibarra. Entonces, hay que tener en cuenta que para esta fase no se puede olvidar de la fase anterior. La fase anterior consistía en hacer una recolección de los residuos generados en la vivienda. Algunos fue necesario exponerlos al calor para extraer la humedad, luego pesarlos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de saber el cálculo del producto per cápita de residuos por persona en una vivienda. Entonces, este se inició el 25 de febrero de 2018 y se terminó el 3 de marzo de 2018. Con los residuos domiciliarios orgánicos, con los generados en la cocina especialmente, entonces fue que se realizó el compostador casero. Este compostador casero tuvo unos datos iniciales de 6.2 kilogramos, el volumen venía formulado en centímetros cúbicos, pero en vista de que al realizar la gráfica e incluir 9.000 centímetros cúbicos en una cifra sobre 6.2 kilogramos, la gráfica iba a quedar muy sobredimensionada, entonces por eso se logró convertirla a litros, entonces da 8.9 litros, la altura 16 centímetros. La semana siguiente fue del 3 al 10 de marzo, entonces para esto hay que tener en cuenta, como ves, se va a observar a continuación que estos fueron los residuos que se recolectaron y no se les había agregado nada. Si observamos la imagen de más adelante, ahí se puede ver que ya los residuos se les ha agregado acerrín, tierra, y se van a aumentar periódicamente, pues esto con el fin de que generen lixiviados, y la tierra y el acerrín evitando que generen malos olores y que los lixiviados no sean en exceso. Entonces, para la semana del 3 al 10 de marzo presentaba una textura pegajosa por la melaza que se le aplicó, olor a materia en descomposición, un poco desagradable. El color cambió al aspecto inicial y pues ya se veía que quería como descomponerse y presentaba un olor grisáceo. Aún no hay lixiviados. En este periodo de tiempo no se notan cambios significativos, y en parte de lo que ya he puesto a caracterización descrita, un detalle bien importante es tener en cuenta que han comenzado a aparecer mosquitos, insectos, como producto de los olores que genera esta materia en descomposición. Para la semana del 11 al 18 de marzo presentaba 6.2 kilogramos, altura 15.8 centímetros, volumen 8.8 litros, textura franca por los componentes aplicados, tierra, acerrín, olor, un ligero olor a moho, color oscuro, aunque predomina residuos que aún no han comenzado a descomponer. Lixiviados, todavía no hay lixiviados. Por la aplicación de acerrín y tierra como la melaza presenta una disminución significativa de olores desagradables, aunque la proliferación de insectos continúa. En la semana del 18 al 24 de marzo el peso fue de 6.3 kilogramos, la altura de 15.5 centímetros, el volumen de 8.7 litros, presenta una textura suave, fácil de mover, olor a madera en descomposición, color pardo cenizo, lixiviados 5 mililitros. Ha comenzado a oler a madera podrida y los insectos se observan en menor proporción. Aquí una imagen de lo que les comento de los colores y de los lixiviados. 25 al 31 de marzo, entonces la altura es de 15.5 centímetros, el peso es de 6.4 kilogramos, el volumen es de 8 litros, la textura presenta una textura de un suelo limoso, olor a materia orgánica en descomposición, color cenizo pardo, lixiviado 5 mililitros, se conserva. Los lixiviados presentan un color canela claro, se atribuye a la sacarosa que se ha aplicado para la humectación. Y aquí los registros fotográficos, muy similares a los de la semana anterior. Semana del 1 al 7 de abril, peso 6.3 kilogramos, altura de los residuos 15.5, volumen 8.7 litros, lixiviados 5.5 mililitros, aumentaron, textura suave manejable, olor a hojarasca húmeda, persiste el color pardo cenizo. Los lixiviados han comenzado a diseminarse en dos fases, una en sedimentos, la cual se floculó, y la otra
en una fase líquida, como se observa en esta imagen. 8 al 14 de abril, peso 6.2 kilogramos, altura 15.4 centímetros, volumen 8.6 litros, lixiviados 5.8 mililitros, textura, presenta una textura suave, fácil manejable, olor a hojarasca húmeda, color cenizo oscuro. Observaciones, aún persisten residuos que por su composición son menos frágiles a la degradación, por ende no han cambiado sus características. Los lixiviados se han separado en dos fases, una gelatinosa y la otra líquida, como se observa en el registro fotográfico. Semana del 15 al 21 de abril, peso 6.3 kilogramos, altura de los residuos 15.2 centímetros, volumen 8.6 litros, lixiviado 5.8, textura limosa, olor materia orgánica en descomposición, color grisáceo. Observaciones, las características últimamente no han cambiado de forma significativa, corresponde a que los residuos domiciliarios ya en gran medida han degradado, excepto algunos como las cáscaras de huevo que aún presentan su aspecto inicial, como se ofrece ahí en el registro fotográfico. 22 de abril al 28 de abril, peso 6.3 kilogramos, altura de residuos 15.2 centímetros, volumen 8.6 litros, lixiviado 5.8, sigue en aumento, textura limosa, olor a materia orgánica en descomposición y humedad, color grisáceo. Observaciones, las características únicamente no han variado. Corresponde a que los residuos domiciliarios ya en su gran medida se han degradado, excepto los anteriores, como ya se dijo, las cáscaras de huevo que son más difíciles de degradar. 29 de abril al 5 de mayo, peso 6.3 kilogramos, altura de los residuos 15.2 centímetros, volumen 8.6 litros, lixiviados 5.8, textura limosa, olor a materia orgánica en descomposición, humedad, color grisáceo. Las características siguen de la misma forma, excepto pues las cáscaras de huevo. En el registro fotográfico se puede observar pues que sí, un poco ya se ve más homogenizada la parte de los lixiviados. La semana del 5 de mayo al 8 de mayo, peso 6.3 kilogramos, altura 15 centímetros, volumen 8.6, lixiviado 5.8 mililitros, textura limosa, olor materia orgánica en descomposición, humedad, color grisáceo. Los lixiviados se han homogenizado y ahí se puede observar. Análisis de las bitácoras. Entonces, esta gráfica corresponde a la bitácora que se realizó durante estas 8 semanas. El color rojo corresponde a la altura, comenzando en 16 centímetros y terminando en 15 centímetros. No hubo una mayor variabilidad, la curva así lo muestra. Luego encontramos en el orden el volumen, pues dice que en centímetros cúbicos, pero pues como se explicó al principio está en litros. Tampoco tuvo una variabilidad muy significativa, apenas de un 8%. Luego sigue la parte de el color azul que nos representa el peso en kilogramos. El peso comenzó en 6.3 y terminó en 6, lo que significa que no hubo una variabilidad significativa tampoco. La que sí presenta una curva bastante con cambios bastante es la de los lixiviados, teniendo en cuenta que al principio no habían lixiviados, la segunda semana ya aparecieron, luego se incrementó y así sucesivamente hasta terminar. Fue la única que subió, los demás bajaron. En algunos casos se puede explicar esto de que los lixiviados hayan subido porque ellos son el producto de que los demás hayan bajado, de que el volumen, la altura y el peso hayan disminuido y los únicos que hayan subido son los lixiviados. Conclusiones. La generación de residuos es inherente al ser humano, pero a todo aquello que respira vida.
Donde hayan seres vivos habrá consumo y por ende generación de subproductos. Esto puede verse en los diferentes reinos. Los animales producen desechos de diferentes índoles como heces fecales y otros. En otras circunstancias, en el reino vegetal se generan residuos de materia orgánica producto del ciclo de la vida de los mismos. Otra conclusión podría ser: el manejo adecuado de los residuos sólidos no puede entenderse solo como una medida para reducir consumos y mitigar impactos, sino también como una fuente de economía. Muchas gracias.